Eh, Juan Manuel fue compañero mío en el Liceo Francés Luis Pasteur de Bogotá, donde yo pasé los primeros años de mi educación primaria y secundaria. Nos hemos encontrado después de 60 años. En nuestro grupo de compañeros del Liceo Francés, Juan Manuel se ofreció a darnos esta charla para este próximo sábado. Nos reunimos este sábado. Y aprovechando el interés que tenía este grupo nuestro en las ideas de Piketty solicitado hace un par de meses, le pedí a Juan Manuel que nos acompañara hoy y lo hizo con mayor gusto. Juan Manuel es un destacado analista político económico con estudios universitarios en Australia, Suiza, Francia, Alemania y Estados Unidos. Su carrera y posgrado fueron en economía política, de donde le viene todo el interés en este tema. Ha escrito 6 libros y muchos ensayos de análisis sobre economía y política de coyuntura. Es columnista de varios periódicos y revistas como Dinero, Ciencia Política, Revista de la Contraloría, Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. También tiene columnas en Las Dos Orillas y en Un Pasquín. Bienvenido, Juan Manuel, a este grupo de compañeros míos, con quienes pasé con muchos de ellos casi los mismos años que con ustedes en el colegio. Todos fuimos jesuitas de varias generaciones próximas entre nosotros. Nos hemos encontrado algunos en Colombia desde hace muchísimos años y otros como yo desde hace pocos años también, y ahora casi todos desde el comienzo de la pandemia por este medio. Entonces, sin más preámbulos, te doy la palabra, Juan Manuel. A ver si ya estás libre. Perfecto. Te paso la palabra y voy a pasar tu presentación. Un segundito, monto la presentación. Bueno, por hacer unas correcciones a mi currículum. Yo les mandé un currículum explicando que había estado en todas partes y que no había hecho nada, que no tengo ningún grado, que no tengo ningún diploma, que no logré terminar ninguna carrera, etcétera. Es decir, pasé de un sitio a otro tratando de ver cómo me ubicaba, y la razón de esta conferencia, digamos, la explicación, es que tal vez lo que más me quedó así en la trayectoria fue la idea de qué es la economía política. Es decir, dentro de esos viajes, digamos, también estudié un año en Alemania Oriental. Allá la economía política es una especie de, como el catecismo, digamos. En realidad es más marxismo que economía política, pero lo llaman economía política y es una especie de catecismo. Después, cuando fui a Australia, llegué y lo que había sido, allá era el único sitio donde habían montado una carrera, una facultad de economía política. Esa facultad, que entre otras la dirigieron los asesores de Allende, duró un par de años. Al segundo año se tomaron la universidad y se acabó la facultad de economía política. Acamparon en el y entonces la volvieron a escribir como una parte de la economía. Ya dejó de ser esa ciencia, por llamarla así, autónoma. Y después, mucho después, cuando mi señora fue a dar unas clases en Amherst, en la Universidad de Massachusetts, resultó que la Universidad de Massachusetts también es la única que tenía una facultad de economía política. Por eso esa ubicación, esa reivindicación de que la economía política es una ciencia, si se puede llamar así, o una fuente de conocimiento diferente de la economía, primero que todo, y muy confundida, malinterpretada, como cuando dicen economía política, para decir las medidas económicas que se toman para adelantar una u otra política. La economía política, la economía, digamos, era una ciencia social, una parte de las ciencias sociales, como puede ser la historia o la antropología o cualquiera de las ciencias sociales. Si quiere, ponga ya el... Perfecto. ¿Qué están viendo? Para poder yo seguirme. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo ¿Sí? ahora? ¿Qué se ve ahora, Juan Manuel? Los estamos viendo a ustedes.
Nada más. Entonces, perdónenme, pero aquí ese es el tema de este. Tengo dificultad aquí. Nos están viendo a nosotros, pero no ven la presentación. Un segundito que tengo aquí. Estamos viendo la galería. Ok, ¿ahora qué tal? ¿Ahora qué ven? Ahora sí. ¿La lámina entera o las partes? Ahora sí, pantalla completa pon. Ok, entonces, ¿ahora sí? ¿Se ve? No, no, No se ve la pantalla completa, no. Se ven una cantidad de las diapositivas, pero varias veces. Ok. No, crece ahí la pantalla. Discúlpame un segundito. Sabía que... ¿Ahora qué tal? Igualito, igualito que antes. Ahí. ¿Y ahí? No, igual. Dios mío. ¿No puedes ampliar? Estoy tratando de hacer eso. Un segundito. Gracias por el feedback. Bueno, cada cual puede ampliar con los dedos, ¿no? No, eso es para el iPad, pero no para esto. No. No, no, no. Perdónenme. Bueno, sigo mientras tanto. Dale, sí. Es decir, ¿Se ve bien? Perdón. dentro de las inquietudes y de los estudios sociales empezó a darse cuenta que la economía tenía más importancia o tenía mucha importancia en cómo se ordenaba la sociedad. Y eso llevó a darle una connotación casi que aislada o que comenzaba a ser aislada en lo que era el estudio de las ciencias sociales. Podemos hablar de todo esto, va a ser muy esquemático, obviamente. Perfecto. Ahora sí quedó. Perfecto, listo. Entonces, es muy esquemático. Pasemos al otro. Eso de que pertenecía a las ciencias sociales ¿Ya pasó a la siguiente? se reflejó en que dos precursores, los que llamaríamos precursores, son los que primero crearon esa distancia de la economía, todavía no la distancia, pero sí la participación de la economía en las ciencias sociales. Son precursores Adam Smith y David Ricardo. El otro gran economista de la época clásica, digamos, fue Juan Bautista Say, que lo que hizo fue darle importancia y lo que se convertiría después en una pieza fundamental de toda la economía, a lo que se llama hoy la ley de los mercados o la ley de seis, que es solo afirmar y demostrar que en los mercados hay una tendencia a igualar la oferta con la demanda. El otro, adelante, siguiente. Después de esos dos precursores y una primera presentación adhiriendo a los aspectos del mercado, Marx lo que enfatizó es que no eran tanto los mercados, sino la etapa de la producción la que tenía incidencia socialmente. Pero su contribución al analizar las etapas de la producción, o más exactamente al plantear que alrededor de lo que se llaman modos de producción se definen las relaciones sociales, creó toda una controversia o una angustia sobre la función social de la economía. Entonces, en ese momento, digamos, hay dos planteamientos. Uno, alrededor de que la economía son los mercados, y otro, que la economía es la producción. Como las tesis de Marx llevaron a unas propuestas inaceptables o peligrosas socialmente o políticamente, pues el siguiente, por favor. Siguiente, eso. Esquemáticamente es esto, ¿no? Marshall aparece
Y Marshall Marshall era un matemático, entonces trata de convertir ya en no solo en una ciencia en el sentido de que sea una cosa científica, sino matemática, que se puede expresar en forma de fórmulas. Entonces, eso digamos, es el origen de la economía, de la evolución de la economía. Siguiente, por favor. Siguiente. Que se puede resumir un poquito en la frase, no, anterior, en la frase unas frases de John Robinson. John Robinson decía que a la vuelta al final del siglo, Ricardo que era de los precursores, había dos seguidores, dos bicicletas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, es decir, una que estudiaba, que proponía la economía política, digamos, y la otra que proponía solo el estudio de los mercados, que fue lo que propuso en últimas Marshall al tratar de buscar fórmulas matemáticas. La cita que a mí me gusta y por eso la transcribo es la que dice ella misma, que para Ricardo la teoría del valor era el camino para determinar cómo se distribuía la producción entre salarios, renta y utilidades. Esa es una gran pregunta. Marshall la convirtió en una pequeña pregunta. ¿Por qué vale más un huevo que una taza de té? Esa pregunta puede ser muy pequeña, pero muy difícil. Y toma mucho tiempo y muchas matemáticas sacar una teoría del valor ahí. Así que eso, estudiosos después de Marshall, tratando de encontrar esa respuesta. Siguiente. Después, digamos, dentro de estos saltos esquemáticos, la otra gran contribución, el otro granito, es Keynes. Que Keynes, digamos, ante los problemas de la Gran Depresión, empezó a estudiar ya más cómo podía intervenir el Estado. Ya era no tanto lo que hoy se llama microeconomía, o que se define como los vínculos entre las empresas como actores de la economía, sino ya qué función cumpla el Estado de la economía. Simultáneamente, él plantea otro de los grandes cuestionamientos, porque Say en su ley de los mercados también hizo un desarrollo, una afirmación de que igual que se daba el equilibrio entre la economía, entre la oferta y la demanda, el motor de la economía debía ser la producción, es decir, la oferta. Keynes plantea lo contrario. Keynes dice, no, debe ser la demanda es la que estimula la economía. Pero sobre todo, digamos, para ser súper esquemático, que es lo que trato de hacer, la gran contribución de Keynes es que dice, sí, se sabe que hay una tendencia al equilibrio entre la oferta y la demanda, pero nadie dice, o no se está probado, por qué, en qué estado de la capacidad productiva se da ese equilibrio. Es decir, puede haber ese equilibrio en la mitad de la capacidad productiva. Luego, la función del Estado debe ser intervenir para que ese equilibrio se dé, pero en la máxima, en la capacidad de la producción de los países. Él lo dice además, y sobre todo se lo confirmó la situación de guerra, en que lo que importaba era que se produjera al máximo de la capacidad, y en ese momento ya no tanto cómo se distribuía, ni cómo se manejaban las empresas, sino eran ya los agregados, y desde entonces hay toda esa rama de la macroeconomía, llamémosla así, que es la que maneja los agregados económicos. Obviamente, ese gran aporte keynesiano, digamos, tiene el origen en la crisis económica. Eso le da el soporte académico, tiene las experiencias, digamos, de los dictadores
Mussolini y Hitler, que hicieron con sus grandes obras de infraestructura, lo que hicieron en realidad fue crear una demanda artificial, y eso fue lo que les sacó adelante a esos países en ese momento de crisis. Y esa es la contribución central de Keynes. Después viene, digamos, Friedman o los monetaristas, toda la escuela de Chicago, que cuando Keynes dice que debe estimularse la demanda y creando empleo, pues que es lo que alimenta la demanda, también le dio una función a la moneda. Esa función de la moneda para crear demanda la convirtieron los monetaristas en el elemento central del manejo económico. Es decir, es la moneda, la expansión monetaria o el manejo de la capacidad monetaria, los M1, los M2, lo que determina cómo se interviene el Estado para estimular ese aumento en la producción, esa explotación en su capacidad productiva de una economía. Es decir, hasta ahora, y este es el punto, digamos, un corte, hasta ahora se había vuelto el interés de lo que se llama genéricamente economía, solo el funcionamiento de la economía, el funcionamiento en los mercados, el funcionamiento en los agregados, y se había aislado de las consideraciones sociales, de los efectos sociales, de cómo funciona, cómo repercutía los manejos económicos en el orden social, digamos. Es decir, hago aquí la distinción de que la economía política tiene un sentido, le da un sentido finalista, es decir, es qué se busca con el manejo de la economía. Mientras que, y para eso, entonces, la economía es instrumental, es decir, sirve para los propósitos que se definan políticamente, mientras que para los economistas puros, o la tendencia que había habido a convertir en ciencias económicas toda esa rama del conocimiento, lo único que importaba era cómo se movían los mercados, cómo funcionaba la economía, pero no para qué funcionaba la economía. No era la función, sino solo cómo era la naturaleza y el manejo de la economía. Sigamos. De acuerdo a esas dos visiones del peso, tal vez aquí toca aclarar que la economía se convirtió en la fuente de los modelos políticos, digamos. Los dos modelos políticos se hicieron alrededor, el uno de los mercados, el uno alrededor del capitalista, alrededor de todo lo que es los intercambios en el comercio y todo eso, y el socialista en base a que en la etapa de la producción es donde se ordena la sociedad, donde se crean las relaciones sociales. No es neutral como los mercados, sino al contrario, interviene, y su función es intervenir en las relaciones sociales. Entonces se hizo el otro modelo, el modelo socialista, en que requisito previo, como era obvio, era tener la propiedad de todos los medios de producción. Es decir, en el uno está la libre competencia, la teoría de Smith de que el egoísmo individual produce la prosperidad colectiva, y en el otro, no, la prosperidad o el orden social, para que sea armónico, depende de que haya un control sobre los medios de producción, de tal manera que alrededor de ellos se establezcan las relaciones entre los ciudadanos. Ahí se hacen los modelos económicos, se vuelven modelos políticos. Y pues igual que en la evolución, digamos, de esto, de quiénes son los sectores importantes o que controlan la sociedad,
que se había pasado, los brujos o los sacerdotes o los guerreros, los abogados, cuando se prosperó, se creó el Estado de Derecho y todo se hizo alrededor del Estado de Derecho. En los últimos 50 años son los economistas los que han dicho cómo se manejan, son los gurús de la sociedad. O lo fueron, ¿no? Ahora son los periodistas, pero hasta hace muy poquito, hasta 10 o 15 años eran los gurús de la sociedad sin que nadie, eran intocables, estaban a otro nivel. Sigamos. La confrontación de los modelos políticos le dio sin lugar a dudas la caída del muro del Berlín y toda la fracaso, por llamarlo así, del socialismo, le dio el poder, le dio el triunfo al capitalismo, desplazando esa confrontación que estaba alrededor de capitalismo o socialismo a un eje ya muchísimo más a la derecha. Los nuevos modelos que nacieron de la desaparición, entre comillas, del socialismo, fueron el neoliberalismo de un lado, es decir, ya la exacerbación del libre mercado o ultracapitalismo, y la socialdemocracia del otro, que mantiene todavía los propósitos, que la razón de ser de la economía debe ser manejar la sociedad y todo eso, pero sin cuestionar la propiedad privada, sin cuestionar los mecanismos de estímulo de la economía en manos de los particulares. Esa es más o menos la situación en que hemos estado llegando hasta ahora. Pasemos. Ahora, coincidieron esas dos alternativas, no solo con la caída en los años 90 y todo eso, sino con declaraciones en cada uno de esos dos líneas de pensamiento, declaraciones o conclusiones que coincidieron en el tiempo. Ambas son del año 90. Una es el Consenso de Washington, donde se define completamente que lo que se necesita es una libertad total de los mercados para que a través del supuesto o presunto más eficiencia de manejo de recursos en las manos de los particulares y los estímulos de la competencia, se logra explotar al máximo esa capacidad productiva, y ese es el verdadero propósito de la intervención del Estado. Es decir, lo que se llama desarrollismo, con el supuesto adicional, que después se cuestionará, pero con el supuesto de que el mismo hecho de lograr el máximo crecimiento y el máximo desarrollo subsana los problemas de desigualdades, que por lo que se llama goteo o percolación, los que están más abajo van a acabar recibiendo las bondades de ese crecimiento. Es decir, hoy en día, lo que hasta hace muy poco, pero lo podemos decir que todavía hoy en día el neoliberalismo es el pensamiento que gobierna, y ese pensamiento gira alrededor o es idéntico a lo que llamaríamos hoy desarrollismo. Es que el crecimiento es la panacea para, no solo para ordenar la sociedad, sino para solucionar los problemas de desigualdades y pobreza. Sigamos. La socialdemocracia, como lo dije antes, se fija por objetivo explícito intervenir en el orden social para acabar por medio de esas intervenciones y de la planeación las desigualdades y que haya una armonía social. Entonces, pasemos y les leo las dos declaraciones. La una es la del Consenso de Washington. Pues los 10 puntos del Consenso de Washington son disciplina fiscal, la inflación como guía, digamos, del manejo económico, las prioridades del gasto público, entre las cuales sí se incluye, es lo único que tiene que ver con aspecto social, pero no que se vea como aspecto social, pero incluyen el empleo, las reformas tributarias, que hay que hacer reformas tributarias para facilitar
movimiento de los mercados y la intervención en las tasas de interés, tipo de cambio, políticas comerciales, inversiones extranjeras directas, todos son los elementos que hay que manejar para propiciar ese desarrollo, ese desarrollismo. Las privatizaciones, que es lo que más se ha marcado, la desregularización, eso es puro manejo de dimensiones económicas, sin mencionar, repito, sino muy marginalmente una palabra alrededor del empleo. Todo lo demás es cómo se deben manejarlas sin decir para qué o por qué, o sobre la premisa mayor, digamos, de que el desarrollo se logra con la mayor producción y que la mayor producción requiere estas 10 medidas. La declaración de la socialdemocracia, que fue la declaración de París, contrasta enormemente con eso, solo puso los 6 puntos, que el objetivo del manejo económico tiene que ser la lucha contra la pobreza y el hambre, la lucha por los derechos humanos y la democracia, la construcción de paz y seguridad, un orden económico y financiero, cambiarlo para un nuevo orden global, la protección activa de los ecosistemas, el regionalismo ante la comunidad internacional, y ellos mismos lo declaran, las respuestas que buscamos pertenecen al dominio de la política. Es reivindicar el papel de la política dentro de sus funciones y procedimientos. Sigamos. Ya siguiendo la continuidad del desarrollo de lo que llaman ciencia económica, repito que ha sido el propósito que lo aleja de la economía política, 2 fórmulas fueron muy importantes dentro de esa idea de que se puede matematizar y volver neutral y eliminar todo análisis de impacto social y todo eso. 2 fórmulas fueron tuvieron mucha influencia, se convirtieron en casi dogmas durante ciertos tiempos. La curva de Phillips, que amarraba la inflación con el desempleo, con lo cual pues servía, digamos, para hacer el vínculo entre el manejo económico y el efecto no importante para ellos, pero matemáticamente válido, de las consecuencias que produce con el desempleo. Es decir, para tener una economía en plena marcha se supone que tiene que estar el empleo en plena marcha, no por consideraciones sociales, repito, sino pensando en llegar a la optimización de la capacidad productiva, y ese pleno empleo se podía manejar a través de la inflación. Pues si había una relación directa, en este caso inversa entre inflación y desempleo, pues manejando la inflación se manejaba al mismo tiempo el desempleo. Esa curva de Phillips fue muy dogmática y muy importante y incidió mucho en todos los manejos económicos durante, no sé, hasta los años 70. Hasta los años 80 era el centro de los manejos económicos, pero eso después, los hechos, la famosa estanflación, cuando se daban los dos simultáneamente, pues no era que cuando uno bajaba el otro subía, y demostró que no existía tal curva, que esa curva era coincidencial, por decirlo de alguna manera, aunque después sí se demostró que era de largo plazo, pero en el corto plazo no existía, o al revés. En todo caso, incluso a nivel teórico se descartó la validez de la curva de Phillips, por lo menos para manejos económicos. La otra, que es la curva de Kuznets, es la que nos trae ahorita a Piketty. La curva de Kuznets es la que asociaba el crecimiento con la concentración o redistribución de la riqueza y del ingreso. Lo que mostraba la curva de Phillips es una U invertida, es decir, que sube al principio y después baja. Proponía que el desarrollo
tiene ese efecto dentro de ciertos campos. El primero de ellos, la distribución del ingreso, ambas cosas, distribución del ingreso, distribución de la riqueza, y curiosamente o no curiosamente, y también en los deterioro ambiental. Es decir, incluso la curva de Kuznets hoy en día se conoce más por el lado ambiental que por el lado económico. Pero la idea es que al puro principio se va creando un deterioro de la situación de desigualdad, y a partir de cierto momento empieza a ser un resultado deseable, y con eso se lograba el objetivo, llamemos panaceico del desarrollo, que empieza, además de optimizar la explotación de la capacidad productiva, al hacer eso está acabando con las desigualdades. Es lo que dice la curva de Kuznets. Y ahí es donde entra Piketty. Siga. Porque aquí lo señalo, Piketty lo que más cuestiona, o mejor dicho, todo su trabajo es alrededor de descalificar esa premisa de la curva de Kuznets. Adelante. Ya él lo plantea no como un tema de manejo de la economía o de la ciencia económica, sino del problema político, el problema social de las desigualdades y la concentración de riqueza. Él entra directamente a decir, eso es lo que voy a estudiar yo. Señala que ha sido una inquietud en los economistas anteriores, pero que no le han dado respuesta ni se han dedicado a ella. Señala cómo desde los clásicos, los precursores, señalaban ya ese fenómeno, digamos, de la acumulación de desigualdades. Para Marx venía de los procesos industriales que creaban los grandes capitales, y para Ricardo todavía era el gran factor de producción era la tierra. La tierra, por ser limitada y escasa, pues se iba concentrando en pocas manos, y eso hacía la concentración que se trata de acabar para que haya igualdades. La otra. Entonces, todo el trabajo de Piketty es alrededor de esta pregunta, que por eso la pongo textualmente. ¿Acaso las fuerzas equilibradoras del crecimiento, la competencia y el progreso técnico conducen espontáneamente a una reducción y a una armoniosa estabilización de las desigualdades en las fases avanzadas del desarrollo, como lo pensó Kuznets en el siglo XX? Es decir, las fases avanzadas del desarrollo, cuando ya pasa la mitad de la campana, en la segunda parte, sí de verdad se da esa reducción y armoniosa estabilización de las desigualdades. La conclusión que él da, y es totalmente categórica, es no, puesto que lo que ha mostrado el desarrollismo, que es lo que se ha implantado en los últimos 20 años en una forma totalmente obsesiva, digamos, lo que ha mostrado es que lo que se logra es lo contrario, una redistribución negativa de la riqueza, y abriendo más la brecha, no solo entre pobres y ricos, sino entre países pobres y países ricos. Entonces la respuesta es claramente no, y él la pone. Sigamos. Sigamos. Es decir, la curva de Kuznets fue la base para focalizar todo en el desarrollismo. Lo que nunca hubo fue una demostración teórica de que la curva de Kuznets sí aplicaba, sí se daba en la realidad. Es más,
casi desde el año 76 ya estaba aclarado que no había una teoría que explicara por qué sucedía eso. Porque la conclusión de Kuznets la sacó pasémoslo al otro, la sacó de un estudio que él hizo en los Estados Unidos en un periodo de 30 años entre las dos guerras y demostró que había una relación directa entre esas dos variables, digamos. Pero los hechos demostraron que no era así. Repito, el desarrollismo no produjo los resultados que se esperaban y en vez de disminuir la desigualdad, la aumentó. Pero el hecho de que los hechos demostraran que no era válida, tampoco estaba soportado en una teoría que demostrara por qué no era válida. En el fondo, lo que hace Piketty no es una demostración teórica de por qué no era válida. Lo que hace, y es lo que llamo yo reivindicativo de la economía política, es demostrar simplemente que no es cierto y válido la premisa. No llega a la conclusión de que sea lo contrario, sino simple y sencillamente su gran aporte, y es grandísimo en ese sentido, es decir, es utilizar los medios modernos de acopio de información y de procesamiento para estudiar decenas de casos históricos y de otros países y mostrar que no es verdad que haya esa relación, puesto que a veces se da en un sentido y a veces se da en otro. Pasemos. Los debates alrededor del aporte de Piketty son alrededor de las propuestas, conclusión, digamos, que él hace de que sería bueno un impuesto universal a la riqueza o una garantía de rentas mínimas. Es decir, todas cosas que intuitivamente uno entiende que sí acabarían con las desigualdades, que sí serían justas, que de todas maneras son un poco utópicas, pero sobre todo que si no hay un previo acuerdo, no hay un diagnóstico de cuál es el problema, proponer las soluciones siempre lleva a discusiones que no son conducentes, lo sacan a uno del camino que se está buscando. Entonces, Piketty lo que hace, y él mismo enfatiza mucho, es decir, no sabemos cuál es la relación que hay, no se puede establecer que haya una relación entre esos dos elementos, desigualdades y desarrollo. Sí hace, no diría el mismo error, puesto que lo hace con unas estadísticas de todos los países y sobre todo de todos los periodos de la historia, dice o demuestra en ese sentido puramente empírico que la rentabilidad de los bienes de renta, por decirlo así, los que no son del trabajo, es siempre más alta que el crecimiento de la economía. Entonces, si las rentas de capital, que llamaríamos ahora, son siempre más grandes que el crecimiento de la economía, pues la tendencia de las desigualdades va a ser total, va a ser inevitable. Él mismo lo señala que no solo las tendencias, que las tendencias no son absolutas, puesto que a veces se van para un lado y a veces para el otro, a veces se ve un resultado y a veces no se ve el mismo resultado, y concluye que son decisiones políticas las que permiten manejar que se disminuyan o no se disminuyan las desigualdades dentro del proceso mismo de desarrollo. Eso es, digamos, el centro de Piketty. Pasemos.
El aporte, la esencia de su trabajo es decir, no se pueden tomar conclusiones basadas en situaciones casuísticas. Hoy en día existen las tecnologías, la capacidad de procesamiento, de recopilación de información para que no valga la pena sacar conclusiones en base a ejemplos que no sean tratados bajo el principio de que es posible que sea así, pero que habría que verificarlo con una teoría. Sigamos. Es decir, la gran importancia es que destruye la premisa desarrollista, esa de que el desarrollo es la panacea, porque es al mismo tiempo la solución social, que es lo que nos había tenido manejado el mundo en los últimos 30 años. Por eso es tan controvertido, por eso se volvió tan importante, porque al decir la curva de Kuznets no tiene validez tampoco la teoría desarrollista. Es decir, la curva de Kuznets había sido el apoyo para suponer que el desarrollo, en efecto, acababa las desigualdades, y él demuestra que la curva es equivocada, con lo cual pone en entredicho todo lo que era la sabiduría económica hasta este momento. Sigamos. Yo aquí hago un comentario que es que el mundo ha cambiado, y dentro del análisis ya de economía política, que lo que se trata es de entender la evolución de lo que se llama el modo de producción, es decir, cómo van cambiando los factores, y los factores hacen cambiar los sistemas de producción, y los sistemas establecen nuevas relaciones entre los actores que participan de los nuevos sistemas. Ahí hay un proceso, digamos, dialéctico o retroalimentado de cambios en los factores, cambian los sistemas, cambian las relaciones. Dentro de eso estamos estamos entrando en un modo de producción nuevo. Es decir, hoy en día los elementos para los sistemas, el Internet es la parte más importante como sistema del sistema productivo, digamos. En la parte política, el modelo democrático ya está bastante gastado. La capacidad planetaria con el cambio climático ya se sabe que no se puede seguir explotando. Bueno, estamos en otra situación, digamos, para un modo de producción que está apareciendo poco a poco, la inteligencia artificial, todas esas cosas. Es más, aseguran que lo que hizo el coronavirus fue concretar cómo se va a acelerar, digamos, ese cambio en el modo de producción. No sabemos si será, a dónde llegarán y cómo se llegará a eso, pero yo hago énfasis en que tal vez lo más importante desde el punto de vista de la economía política como parte del análisis de las ciencias sociales es haber logrado salir de la obsesión de que no pensemos sino en el desarrollo nos va a dar la respuesta a todo, por lo tanto la única función del Estado es buscar que sigamos con el desarrollo entendido obviamente como crecimiento económico, ¿no? Es decir, se llegó a que esa era la única función del Estado. Sigamos. Piketty mismo lo dice en sus frases, que es devolverle a la economía política su parte, su función dentro de la economía, dentro de la sociedad, dentro de las ciencias sociales, en vez de mantenerla aislada como si fuera una ciencia, como si de verdad fuera científica por un lado, y como si fuera neutral por el otro. Entonces, él lo reivindica mucho. Hoy en día, desde ese aspecto de economía política,
probablemente se hablará de economía sostenible, es decir, ya el análisis del modo de producción, el análisis de las inquietudes que giran alrededor de cómo debe ser la economía y para qué debe servir la economía, es lo que ya se empieza a repetir, lo que se llama economía sostenible. Aquí hago una aclaración al margen. La columna vertebral de la economía política es la historia económica. Nunca he logrado la traducción para eso. No es la historia de la economía ni la historia económica, pero es el entender los fenómenos económicos, cómo evolucionan con el orden social. Es decir, los elementos de la historia económica, de la historia como parte de la economía política, es los cambios demográficos, los cambios tecnológicos, las revoluciones industriales, las pandemias, cómo se van creando nuevos modos de producción, nuevos usos de la economía alrededor de la evolución de esos factores que son sobre todo históricos y sociales, que no son fórmulas matemáticas, en otras palabras. Sigamos. Aquí hay dos cosas medio anecdóticas que me llaman mucho la atención. Otras tesis, otros análisis más bien, sobre el problema de la redistribución, del crecimiento y la redistribución. Uno, este nombre impronunciable, Dirkensens, que dice simplemente los costos para los desarrollos tecnológicos son sumamente altos y la vida media de aplicación de esos costos no alcanza a amortizar los costos. Es decir, en realidad no se está creciendo al tener nuevos elementos tecnológicos, sino lo único que se está haciendo es cambiando la naturaleza de la torta, digamos, del conjunto de riqueza que hay, pero no se está creando más riqueza. Lo vemos con el hecho de que el crecimiento mundial en los últimos 15 años ha sido nulo, mejor dicho, peor que nulo, ha sido negativo, porque si se quita los crecimientos de China, el resto del mundo no ha tenido crecimiento. Es decir, hay unos límites del crecimiento y esos límites del crecimiento hacen que en este momento, aparentemente de ahora en adelante, ya no se pueda crecer más la riqueza. Luego, lo único que hay es que lo que concluye él es que la forma de amortizar esos costos de los desarrollos tecnológicos es trasladarle los que ya son desuetos a los países subdesarrollados. Así se amortiza el costo mientras se crean nuevos avances tecnológicos, pero eso va agrandando la brecha entre los desarrollados y los subdesarrollados. Y en cuanto a la misma riqueza, como consecuencia, digamos, en la medida que la torta total de la riqueza no está creciendo, el crecimiento no es un crecimiento marginal, es decir, que tenga una tendencia a aumentarse, lo único que puede haber es traslado de esa porción de la torta de unos a otros, y ese traslado de esa porción obviamente será de los más poderosos a los menos poderosos, o de los más desarrollados a los menos desarrollados. Sigamos. Y el otro que es interesante es Max Denner, que sí fue premiado como Nobel alternativo. Él partió de la premisa de los límites del crecimiento, que no existe nada que tenga crecimiento ilimitado. Luego lo que hay es que asumir que si no hay un crecimiento ilimitado y se trata de cambiar las desigualdades,
toca saber cuánto es lo que se va a repartir. Y entonces él dice, hay un total de potencial, ni siquiera digamos de riqueza, pero de riqueza potencial, hay que ver esa potencial de riqueza, cómo se puede distribuir, para lo cual lo primero es cuantificarla. Inventó una unidad, el Ecosón, el Instituto Max Planck llegó hasta calcular cuál sería esa unidad, y el problema es entonces cómo se traslada de los que tienen muchos ecosones a los que tienen pocos ecosones. Pero es básicamente, y él usa ya la palabra economía sostenible, en el sentido de que no se agoten, no se crea más porque hay un límite de crecimiento, pero que no se acumulen, no se agoten los que hay, quedándose en la cabeza de los que la pueden capitalizar. Sigamos. Esos son dos teorías de la distribución, digamos. Aquí los voy a aburrir un poquitico porque esta es mi parte, digamos. No había demostración teórica que explicara el resultado planteado por Piketty, es decir, por qué el desarrollo puede en unos casos sí y en otros no generar reducción de las desigualdades. Lo que sí se puede, lo que voy a hacer acá es demostrar que lo que era la columna vertebral del desarrollismo, es decir, el por qué el desarrollismo suponía, sí, en efecto, acabar las desigualdades, o no acabar las desigualdades, pero sí solucionar los problemas de pobreza, digamos. La teoría del goteo, vamos a demostrar por qué no es válido. Todo el desarrollismo convergió en lo que se llama la globalización. Por eso la importancia de los TLCs. Los TLCs es la culminación de todo el modelo neoliberal, de todo el consenso de Washington. Se supone que los TLCs es la respuesta a todo. ¿Por qué? Por el principio de lo que se llaman las ventajas comparativas en el libre mercado. Sigamos ahora sí. Es obvio que cuando un país produce mejor unas cosas que otro y el otro a su turno produce mejor que las del primero, es decir, cada cual tiene unas ventajas comparativas que llamamos absolutas, pues se intercambian las unas por las otras. Si un país produce más barato, no sé, una televisión, y otro produce más barato un sofá, pues uno se dedica a producir televisiones y el otro sofás y los intercambian. Pero a veces, o no a veces, pero sucede que hay unos países que producen todos los productos más eficientemente que los otros. Más eficientemente en el sentido de menos cantidad de horas hombres, de menos cantidad de trabajo de los ciudadanos. Y eso también se conoce desde la época de Ricardo, ya lo había analizado, en que sí funciona el intercambio, sí se logra convertir lo que llaman las ventajas comparativas relativas en ventajas comparativas absolutas. Es decir, los productos que tienen ventajas comparativas dentro de cada uno de sus propios países se pueden intercambiar con los que tienen ventajas comparativas dentro de los otros países por medio de la diferencia de salarios. Es la diferencia de salarios la que permite el intercambio. Hagamos un ejemplo que es más claro. Diga. Digamos este es el caso. País norte y país sur, ambos producen televisiones, ambos producen sofás. En norte se producen con 200 horas los televisores y con 500 horas los sofás. En el sur, que es mucho más subdesarrollado y menos competitivo, requieren 300 horas para la televisión y 300 horas para
el sofá. Como lo que estamos hablando no es el valor trabajo, sino el valor mercado, más exactamente como, para no entrar en el concepto de valor, sino como lo que se intercambia no son horas de trabajo, sino valores en el mercado, depende del salario, cuál es el costo de cada uno de esos productos. Pasemos. Entonces, si tomamos que el salario hora en el norte es de $1 y el salario en el sur es de 0.75, tenemos que en el norte pues se va a mantener, van a ser los valores iguales, $200 la televisión y $500 el sofá. Pero en el sur, las 300 horas a 75 centavos de hora, sale el costo en 225 para la televisión y en 450 para el sofá. Como verán, queda en que el costo ya para el intercambio en el mercado es más caro, más barato en el norte la televisión, pero es más barato en el sur el sofá. Sigamos. Es decir, es obvio que es ideal eso. Se hace ese intercambio y pues el resultado que da ese intercambio es que cada uno, norte, necesitará ya no 700 horas, sino 650 horas hombre para obtener la canasta de los dos productos. Y a su turno también sur requerirá menos horas de trabajo, solo 867 horas para obtener la misma canasta. Es decir, ambos se benefician en el sentido que con una cantidad menor de trabajo van a obtener la canasta que se está buscando. Pero detrás de eso, que parece tan obvio, hay una cosa que es fea, que es que el señor del norte aumentó su capacidad adquisitiva. Lo que antes compraba con $700, ahora lo compra con $650. A su turno, el del sur también mejoró. Lo que antes necesitaba 900 horas, hoy tiene 867. Lo que pasa es que el primero aumentó en 7.7 su capacidad adquisitiva o su capacidad productiva global, digamos, en el par de productos, mientras que el del sur solo la aumentó en 3.8. Es decir, uno se benefició del doble de lo que se benefició el otro. Y en relación a lo que es ya propiamente el poder adquisitivo, antes el del norte respecto al sur era 128.6. Ahora, al hacer la misma proporción, es 133.3. Es decir, aunque la eficiencia conjunta sí mejora, la brecha se agranda. Pasemos. Hay un cambio, es decir, antes de demostrar, digamos, que la brecha se agranda, se demostró que ambos tenían un beneficio. Se los mencioné, pero es que aquí se mezclaron las diapositivas. Antes hay que establecer y reconocer que ambos tuvieron un beneficio. Entonces, la globalización le trae bienes a todo el mundo, puesto que todos obtienen un beneficio, y más al conjunto de los dos, puesto que el conjunto de los dos y a su turno también obtiene, como es obvio, un beneficio. Pero ahí es donde viene la diferencia entre los beneficios que obtiene el uno y el otro, y cómo la comparación entre los dos beneficios hace que en realidad el que inició con unas condiciones de desventaja y unos salarios más bajos, se encuentra con que la brecha se agranda.
Pasemos. Ya verificamos que la brecha se agranda, pero hay una cosa todavía más grave, digamos. Cogimos un ejemplo que era 75 centavos el salario. Pongamos que el salario fuera 68. El resultado es, en cierto sentido, tiene las mismas características. Sale más barato producir televisiones en norte y sofás en sur. Pero en este caso, los beneficios para cada uno se distancian aún más. Es decir, para el norte, para el poderoso, ya consigue con 608 la canasta, ya no es 650, sino 608. Y a su turno, el del sur ya le toca un poquito más caro, digamos, ya es 894, perdón. Es decir, entre más grande es la brecha salarial, más grande es el beneficio que obtienen las partes o el conjunto de las dos partes, pero más se apropia el que tenía el salario más alto y menos el que tenía el salario más bajo. Es decir, entre más grande la brecha salarial, más se agranda el resultado después del intercambio. Sigamos. Como todas esas operaciones de intercambios comerciales son continuas, ¿eso qué quiere decir? Que si el resultado después de una etapa, por llamarlo así, es que se agrandó la brecha, la siguiente irá agrandando aún más la brecha. Es decir, la tendencia sí es definitivamente no a cerrarse, sino a agrandarse, y entre más se agranda, más se autoalimenta esa tendencia. Esa tendencia que solo de las negociaciones comerciales, digamos, tiene además el complemento, por llamarlo así, de que hay unas relaciones de poder entre los más desarrollados y los menos desarrollados, y sobre todo lo que anotaba antes Birkens es una brecha tecnológica que hace que las ventajas comparativas que hablábamos al principio de los poderosos son el capital y la tecnología, mientras que las ventajas comparativas de los subdesarrollados son los recursos naturales y la mano de obra. Por eso esa relación de globalización y TLCs tiende a no solo a agrandar la brecha, sino a agotar los recursos naturales y a depreciar la mano de obra. Pues la mano de obra. Sigamos. Sigamos. Y ahí sí, digamos que está una explicación no absoluta, porque solo se está usando la parte de intercambio de libre comercio, pero ya señalé que esa es la columna vertebral del desarrollismo, pero no se están teniendo otras consideraciones, pero esto sí coincide 100% con la conclusión de Piketty, que se puede ir para un lado o para el otro, porque hay un paquete de beneficios conjuntos muy grande, pero cómo se distribuye ese paquete de beneficios conjuntos es lo que determina si el desarrollo en sí mismo ayuda a las desigualdades o no. El caso es muy claro y muy bueno como ejemplo. Es el caso de la Unión Europea. Para poder montar el euro, lo que se hizo fue poner unas condiciones para que todos los países tuvieran unos criterios mínimos de cuánto podía ser el déficit, pues unos criterios de desarrollo económico establecidos mínimos. Como había unos países que no los tenían, concretamente España, Portugal, Grecia, Irlanda, a través del Banco Central Europeo se financió el desarrollo de esos países. El Banco Central Europeo se alimentó
con lo que equivalía a el resultado conjunto de esos intercambios, es decir, los países que capitalizaron en el Banco Central es una forma de entregar lo que se ganaron en esas operaciones para que a través del Banco Central se trasladaran a los países que no ganaron. Entonces ahí sí ya se logró, se buscó y se logró hasta cierto punto. Después hubo problemas y fracasos y todo eso, pero que se logró reducir las desigualdades, no hay duda. Antes se decía que Europa terminaba en los Pirineos. Hoy en día España, Portugal, Irlanda están totalmente integrados a Europa. Sigamos. Bueno, sigamos, saltémoslo. Bueno, ahora, otro tema de la economía política. Casi todos los grandes, los premios Nobel y más que eso, los grandes economistas, casi todos ahora son de tendencia de economía política. No hay suficiente claridad, que es lo que yo trato de decir, qué es la economía política, pero todos ya plantean inquietudes o manejos de economía política. Cuando digo Duflo, es Duflo y Banerjee, es que nadie se acuerda de ese nombre. Ellos trabajaron juntos y ganaron el premio Nobel juntos, pero yo pongo siempre como si fuera ella la que, para poner solo una persona. La preocupación en este caso, si es totalmente de economía política, ¿para qué debe funcionar el Estado? La economía dentro del Estado o dentro de la sociedad, pero no se orienta hacia acabar las desigualdades, sino hacia el problema de la pobreza. El conjunto de su trabajo aquí ataca las teorías y modelos económicos. No, prescinde de las teorías y los modelos económicos como vía para acabar con ellos. Desaparecen los conceptos macroeconómicos. Es decir, prácticamente no es economista en el sentido de lo que llamarían científicos económicos, de los que creen en la economía como una ciencia que tiene reglas propias y que tiene capacidades propias y que lo que importa es saber cómo manejarlas. Ella no toca el tema de la economía, por decirlo de alguna manera. Eso es parte de lo que llama la atención de por qué le dieron el Nobel de Economía. La metodología que ella usa es la de hacer preguntas, coge el mundo de los pobres. El mundo de los pobres se define como los que tienen menos de 99 centavos de dólar diarios, creo. Pues son criterios ya definidos, y dice, yo voy a estudiar solo los que están dentro de la pobreza. Aclaro como cosa previa que dice los de la pobreza, pero en realidad este estudio, o lo que ellos hicieron, es casi todo sobre la India, y en realidad es obvio porque allá es donde están casi todos los pobres dentro de los sistemas capitalistas. Es decir, hay más pobres en la India que en el resto del mundo juntos bajo esas definiciones. Pero toman casos de Indonesia, de Malasia, incluso toman un caso de Perú y una cosa de Colombia, pero lo que hacen es coger temas puntuales y casos puntuales. Y alrededor de eso hacerse preguntas y buscar cuáles son las respuestas. Pasemos. Su contribución más o menos parece casi paradójico, es hacer en cuenta que existe un sector que no existe para la ciencia económica, para lo que llaman la ciencia económica. No saben que existen los pobres, no saben que los pobres a su turno no existen dentro de la actividad económica en el sentido
que para ellos lo único que hay es la supervivencia. Ellos no tienen ni tiempo, ni medios, ni opciones para escoger. No existe el mercado, yo escojo esto o lo otro. Todo eso no existe. Ellos es la subsistencia. Y lo que obviamente el libro es bastante pesado en el sentido que son casos y casos y casos y casos. Pero lo que muestra es que por una u otra razón los pobres siempre están en la trampa de la pobreza, en el sentido de que la misma causa que los hace pobres les impide salir de la pobreza. En realidad, una de las cosas en la que se parece a Piketty es que lo que hace es usar la capacidad de nuevas informaciones y en el caso de ella de comparaciones para mostrar que lo que acaba demostrando que es que no existen teorías económicas para acabar con la pobreza. No existen modelos económicos para acabar con la pobreza. Digamos que su tesis central acaba siendo que hay un error en pensar que se necesitan modelos para acabar, modelos de desarrollo para acabar con la pobreza, y dicen no, la pobreza se puede acabar con aplicaciones casuísticas según el problema que hay en cada sitio y en cada momento, y al avanzar en eso se va a estar avanzando en el desarrollo. No al revés, es decir, el repensar lo que es la pobreza es lo que va a permitir que entren los pobres a participar del desarrollo, a participar en beneficiarse y en contribuir. Pasemos. Entonces, este es el texto de la conclusión de ella. Lo que se necesita es cambiar la perspectiva, pasando de las instituciones en letras mayúsculas, ahí aclaro yo que son las que son de naturaleza política, es decir, las macro, e ir a las instituciones en letras minúsculas, que son, ella dice, las que están en el sitio aplicando esas teorías o esas instituciones o esos modelos que suponen dirigir, pero que en la práctica no tienen ningún efecto, porque el verdadero efecto es cómo se aplica en el sitio y en el momento. Es decir, a una perspectiva desde abajo. Dice, no estamos rebajando nuestras aspiraciones, es decir, no se pretende una revolución política, sino que en nuestra opinión la mejora progresiva y la suma de pequeños cambios a veces puede acabar convirtiéndose en una revolución silenciosa. Ella le pone la denominación de cambios al margen. Cambiar cómo funciona localmente, no sé, cualquier agencia, sea del Estado o de las empresas, que viven en el mundo de los pobres. Sigamos. Señala que lo que ha habido siempre, todo lo que señala a mi juicio es para descartar que haya respuestas, ¿no? Pero las estudia, entonces ya no a nivel de solo las preguntas que dije al principio, sino las respuestas que se habían dado a esas preguntas giran alrededor de dos corrientes. Una, si lo que toca es dar un salto cuantitativo para salir de la trampa de la pobreza, dando respuesta a los mínimos que los mantienen en la trampa de la pobreza, es decir, darles agua potable, darles algún ingreso cuando son viejos, es decir, desde afuera dar un mínimo de soluciones que permita romper una cierta barrera y que de ahí en adelante ya puedan participar en el desarrollo. Ella los llama, ella dice que los pobres son capitalistas sin capital, es decir, ella lo ve como parte de la salvación es el capitalismo mismo,
Ella lo que ve que la salida de la pobreza es el emprendimiento, y entonces dice, para llegar a eso hay dos formas, hay dos propuestas. Una, romper ese mínimo aportándolo desde afuera, o inducir para que desde adentro se estimule esa superación. Eso es en el único momento en que menciona economistas. Ella no menciona modelos, no menciona teorías, no menciona nada. Aquí los menciona, pero solo para dar como ejemplos. Sachs, Jeffrey Sachs, que propone, que inventó lo que llamó las aldeas de vida, que es coger una pequeña aldea y solucionarle todos los problemas, y de ahí se ve que se vuelve, se empieza a crecer, sale de la trampa de la pobreza, y no solo sale de la trampa de la pobreza, sino contribuye ya al desarrollo general. La segunda, que es el de este Easterly, que pues para mí era más que desconocido, pero es, se menciona, o es un modelo de lo que llaman economista del desarrollo, que por el contrario considera ofensivo, considera moralmente degradante que no sean las personas mismas las que dan la solución. Entonces lo que dice es, lo que hay es que estimular a que ellas las encuentren y no aportársela. Estimularlas para que lleguen a ese a ese límite, digamos, y salgan del centro de gravedad y atracción que es la pobreza. Pasemos. Pasemos porque está repetida. Aquí, a mi juicio, y es parte de la razón de hacer este intento de precisión, ella entiende por economía política la forma en que se aplican las medidas económicas a los objetivos políticos, no el estudio mismo de cómo funcionan, cómo incide la economía y los elementos de la economía, más concretamente los elementos de los diferentes modos de producción en la organización social. Entonces, ella dice que está en contra de la economía política, pero definida en ese sentido, en el sentido de que se haga política con la economía. Que lo cual es lógico que esté en contra, puesto que lo que ella defiende es que tiene que haber manejos casuísticos, manejos puramente locales, que solo pueden llegar en el momento y en el sitio en que se estudian. Por eso, cuando ella tiene un capítulo que se llama Contra la economía política, es entendiéndola en el sentido que acabo de mencionar, de que es la idea de hacer política con modelos económicos. Por eso dice que no son necesarias las revoluciones. Ella en últimas, ella casi que más que defiende, no contempla nada fuera del sistema capitalista. Repito, dice, los pobres son capitalistas sin capital. Luego, el problema es cómo insertarlos para que tengan capital. Ella dice, y la salida de la pobreza es el emprendimiento. Sí tiene esa respuesta, por decirlo de alguna manera, solo que ella misma dice, pero el emprendimiento no le llega a los pobres, o por lo menos el camino que se ha buscado para el emprendimiento, que son básicamente los microcréditos, o lo más avanzado fueron los microcréditos. Dice, los microcréditos no le llegan a los pobres porque la base del microcrédito es que no haya riesgo y los pobres no pueden asumir riesgos. Los pobres no tienen la capacidad de decir, yo me arriesgo, porque están en el estado cero, en el estado de pobreza, no pueden ir para atrás. Entonces, ella misma descarta los emprendimientos, a pesar de que dice que es el camino para salir de ello. Por eso, digamos, no cuestiona ni propone revoluciones sociales, sino únicamente
no seamos tan ambiciosos, solucionemos, entendamos que la pobreza solo tiene solución en el caso de la persona, el sitio y el momento en que se toma. Sigamos. Ella también usa pues, las cosas modernas en el sentido que para demostrar que un ensayo en un sitio no funciona, no dice es porque el ensayo estaba mal, porque toma un ensayo en otra parte y en otra parte sí funciona. Es decir, tiene la capacidad, con las capacidades modernas de información y todo eso, de encontrar siempre casos similares para demostrar que no se pueden formar reglas alrededor de casos similares porque cada uno es particular. Estos son estudios comparables que evitan llegar a falsas conclusiones. En eso es que se parece a Piketty, en que lo que más usa es la capacidad actual de conseguir información y de hacer comparaciones. Sigamos. Esto está repetido. Lo de la salida de la pobreza es identificada con el emprendimiento, pues se los dije antes, eso lo tiene bajo todo el capítulo en el cual, digamos, no adhiere porque no es un debate, sino tácitamente descarta la posibilidad que no exista el sistema capitalista y democrático y la propiedad privada y todo eso. Ya no está, no contempla esa posibilidad, sino trabaja dentro de esa posibilidad sin hacer énfasis en que lo está haciendo, sino como la cosa más natural. Sigamos. Como les dije, lo que más se sirvió como propuesta para solucionar la pobreza son los microcréditos. Ella le dedica un buen trabajo, una buena cantidad de trabajo a los microcréditos. Cuando digo una cantidad de trabajo es 10 casos por lo menos en cómo se aplicó un microcrédito, cómo funcionó en un sitio, cómo no funcionó en el otro, etc. Pero llega implícitamente, digo yo, llega a la conclusión de que el microcrédito no sirve ni para salir de la pobreza, ni para la primera etapa del emprendimiento, porque el emprendimiento gira a la definición casi de la palabra emprendimiento. Ha sido el ensayo a ver si funciona. Es decir, cuando se hablan de los emprendedores de Silicon Valley o de aquí, de que sea, hay 10 fracasos por cada éxito. Y no se puede contar con eso dentro del mundo de la pobreza. Ni individualmente lo puede hacer uno, ni estadísticamente podría haber la posibilidad de que les dieran un crédito con los riesgos de fracaso. Entonces dice, no lo dice, pero implícitamente está diciendo, sería muy bueno si eso se pudiera aplicar, pero la realidad no permite aplicarlo. Sigamos, porque claro, hay todos esos, me parece que en la India las cosas de microcréditos son muchísimas. En cada pueblito hay una posibilidad de que haya una pequeña empresa de microcrédito, entre otras cosas, porque ella misma lo dice, es que la solución que permitió que se multiplicaran así es la garantía colectiva. Es decir, no hay el que presta deja de tener riesgo en la medida en que la solidaridad entre todos los que reciben los préstamos le garantiza que no va a perder su plata. Pero eso es lo que dice que, pues, si te muestra los casos y todo eso, que les permite máximo mantenerse dentro de eso,
pero no les permite ser emprendedores, crear empresas que les permitan salir de la pobreza, les permite vivir en la pobreza. Ella pone un solo resumen diciendo que hay 5 lecciones para mejorar la vida de los pobres. Primero, la información, porque la mayor trampa de la pobreza es que los pobres no saben ni siquiera qué existe para ellos. No saben si existiera un beneficio o una oportunidad o no tienen la información porque no tienen acceso a ella, no tienen acceso económico, no tienen acceso vivencial, pero sobre todo no tienen acceso porque no tienen tiempo de pensar en, mire lo que pasó aquí o lo que pasó allá, porque viven viendo cómo sobreviven. Segunda lección, que sí se puede ayudar dando soluciones colectivas, pues la vacuna contra la malaria, el cloro para el agua, cosas que son, se puede ayudar, pero eso es solo una ayuda. Utilizar esto, como digo, tanto las garantías colectivas como la figura de los tenderos como corresponsales de esos microcréditos, sirven. Ella no dice que no sirven, dice que hay que ayudarlos, pero es todo sobre la base de que eso no es la salida de la pobreza. La salida de la pobreza siempre será casuística. Es decir, se les pueden ofrecer estímulos, se les pueden decir ya directamente con una prima o con un derecho a algo en particular, una pensión o lo que sea, si los hijos van al colegio, si todos esos mecanismos, digamos, que se usan, pero que no, dice sí, eso sirve, pero es para aliviar la vida, no es para acabar la pobreza. Una constatación que hace es que los pobres casi siempre tienen unas creencias fuera de las realidades económicas, creen muchos en los brujos, para las cosas de salud, tienen una ignorancia muy grande alrededor de las cuales toman las decisiones. Entonces, digamos, romper esa ignorancia, digamos que sería el equivalente a la educación, es un paso para poder aliviar esa pobreza. Y la quinta lección, esta es una de ellas, por eso la cito así, es lo que llama profecías autocumplidas o retroalimentadas. No salen de la pobreza por el camino del estudio, porque dicen que para qué estudio si no voy a conseguir un puesto. O las enfermeras en las cosas de salud no funcionan porque las enfermeras dicen la gente no va a buscar respuestas en los sitios de salud porque creen en todas esas brujerías y todo eso. Luego las enfermeras a su turno no van y a su turno se dejan de hacer puestos de salud. Obviamente una de esas autocumplidas es que no se pagan impuestos porque se desvían en corrupción. Pero en todo caso dice que todas esas expectativas, sean positivas o sean negativas, se retroalimentan. Digamos, ya casi terminamos. Ella hace unas constataciones, digo yo, que llaman la atención. Pues que parece que valieran la pena multiplicarlas. Una es lo que mencioné antes del aseguramiento colectivo. Funciona ya, tanto que hay, repito, centenares de bancos chiquitos de microcrédito que funcionan alrededor de que el aseguramiento colectivo hace que el prestamista, en realidad es un prestamista, pueda cumplir esa función de intermediar el dinero.
otra cosa que también aprecia o señala como buena, como una de las trampas de la pobreza es que los empleos que no tienen empleo estable. Es decir, siempre es la búsqueda de un trabajo transitorio para poder subsistir. Dice que la creación de empleos estables, o empleos, sí, buenos empleos, ayuda, eso sí ayuda a salir de la pobreza, porque les da a los pobres ya ya pueden pensar en un futuro, ya no es lo del momento, sino ya pueden pensar en ahorrar. Antes no pueden pensar en ahorrar, no solo porque no tienen plata para ahorrar, sino porque no tienen la visión de futuro, puesto que para ellos el futuro es mañana dónde consigo un trabajo, dónde consigo un ingreso. Entonces muestra unos casos en que el Estado pone una empresa grande en un pueblo chiquito y esa empresa genera los empleos y los empleos se convierten en el disparador para que todos los habitantes puedan salir por el lado del empleo, salir de la pobreza, por el lado de ya poder ver futuro. Digamos que es una alternativa a lo que proponía Jeffrey Sachs, que es solucionarles, pero solucionarles no el problema del agua potable, sino solucionarles el problema del empleo, porque con el empleo llegarán todas las respuestas. Ahí sí que en eso sería yo enfático. Yo creo que eso casi todo el mundo lo entiende, aunque no se maneje así. Lo que sí es la panacea es el empleo. Es decir, donde se deben buscar las soluciones es alrededor de crear el pleno empleo de todas maneras. Pero digamos, ella lo dice, para salir de la pobreza, para la movilidad social, para la explotación económica de la capacidad productiva, el énfasis en el empleo y en la educación es donde están, esto ya lo estoy metiendo yo, es donde están todas las respuestas para tener una sociedad más vivible, para perder la inercia del caos hacia el cual vamos. Sigamos. Otra cosa que enfatiza y que también, pues yo creo que se comparte bastante, lo compartía García Márquez, yo lo comparto, solo que hay personas que lo comparten de una manera demasiado agresiva y demasiado, pues no racional, digamos, sino emotiva, que es que las mujeres son mejores para organizar las cosas, son probablemente menos sujetas a la corrupción, por lo menos hasta donde se ha visto. Da énfasis en que cuestiona el paternalismo, digamos, o no lo cuestiona, señala que las mujeres hacen mejor las cosas que los hombres. Esto es entre comillas, ella es la que lo dice en esas palabras. Y da eso de que el hecho de que ciertas medidas puntuales que apoyan y sirven para los casos puntuales, no solo mejoran los aspectos de las condiciones de vida, sino acaban aumentando el apoyo político. Es decir, invierte el orden de motivación para hacer esos apoyos, diciendo que el interés general no sirve para motivar el apoyo político, pero el beneficio individual, los programas focales, sí crean apoyo político. Sigamos. Bueno, ya es cerca, ya es para la conclusión. Las trayectorias de vida, ahí interesantes las trayectorias tan parecidas de Piketty y de Duflo. Ambos son los catalogados como más jóvenes de la más 100 más influyentes de los jóvenes de 40 años, el mejor joven de la economía de Francia a tal edad, cada uno crea unos centros de estudios, ambos pasan por ser catedráticos en MIT,
tienen unas trayectorias muy, muy parecidas. Entonces, pues sí daría la pregunta de por qué, y como traté de señalar, el uso de los conocimientos y de las capacidades de procesamiento y todo eso es lo que ambos usan. Entonces, la pregunta es ¿por qué el Nobel a Piketty y no a Duflo? En realidad, lo que pasa es una cosa que sucede mucho, es que Piketty, después de hacer todos sus análisis, llega a unas propuestas. Y entonces se crean debates alrededor de las propuestas sin haberse puesto de acuerdo sobre si las premisas de esas propuestas son válidas. Y entonces organizan debates que lo que hacen es salirse del camino y no llegan a conclusiones. Es decir, son debates infinitos. No sé si además eso lo llaman a veces gesvítico, pero en todo caso son debates infinitos. Y en el caso concreto de Piketty, pues su aporte fue sobre todo metodológico, pero no hay alguna teoría nueva. Destruyó el conocimiento anterior, pero no planteó una teoría nueva. Entonces, probablemente por eso no, creo, repito que como dije antes, creo que es una revolución todo lo que sea. Creo que puede ser lo que más peso dé de ahora en adelante en ese mundo que llaman de la economía, pero no está concretado en una formulación teórica. Puede ser que por eso no le hayan dado el premio Nobel, en la medida que el premio Nobel signifique algo, ¿no? La contribución de Duflo es igual de negativa en el sentido de, o incluso más negativa, porque ella no niega el desarrollo, sino niega todo, no niega el desarrollismo, sino todas las fórmulas económicas. Pero se puede decir que saca a la luz lo que yo lo pongo como nanoeconomía, es decir, el estudio de una economía donde los sujetos que participan de ella no son las empresas y los mercados, que es lo que se entiende como microeconomía, ni las instituciones y los agregados, como es lo que se entiende como la macroeconomía, sino los sujetos son el mundo y los manejos de los pobres. Entonces eso puede ser toda una idea, más que una teoría, pero está desarrollada y está concretada alrededor de todos los ejemplos que llevan a eso, a una conclusión demasiado simple, por decirlo de alguna manera, y de intuitivamente nadie la puede cuestionar, que es que lo que toca es dar soluciones casuísticas. En cada caso hay una situación diferente y en el caso de la pobreza, y para cada caso hay que buscar una solución que no se encuentra en unas fórmulas generales. Y ya, esto es lo último, la razón de toda esta pseudoconferencia. Yo lo que quiero es el debate. No sabría cómo propulsarlo. Pero la conclusión, o lo que trato de decir aquí es el capitalismo y la democracia han sido descritos como un sistema que puede hacer a la gente rica y feliz. Como dicen, es el mejor de los sistemas entre los peores sistemas. El objetivo es que la gente se vuelva rica y feliz. La contribución de Duflo fue simplemente decir, se les olvida que de un lado sí crea gente rica y feliz, pero de otro lado crea gente pobre y descontenta, pues, y impotente más que descontenta. Esa cosa tan elemental es lo que, pues, mi experiencia o lo que yo veo, o lo que diría yo que es evidente que pasa, es que eso no lo contemplan quienes solo piensan en
impulsar ese sistema y ese modelo vigente. No están viendo las condiciones del funcionamiento de la pobreza. Creen que la pobreza son unos números y que hay que ver cómo se le mete plata a esos números, pero no cómo funciona. Esa inquietud tan concreta y tan simple, que parece no haber estado en el pensamiento de los políticos o los economistas, fue lo que le mereció a Banerjee y a Duflo el premio de economía, a mi juicio. Y la conclusión, ya no de por qué algunos sí y al otro no, sino la conclusión del conjunto de estas cosas, es que la pobreza no se radica con teorías o modelos económicos, como dice Duflo. La desigualdad no se ataca con el desarrollo, es lo que dice Piketty. El desarrollo mismo tiende a agrandar las brechas y no a cerrarlas, es lo que traté de demostrar con las ventajas comparativas. O sea, que las ciencias económicas, en tanto ciencias, ese concepto de que es científico, no sirven sino para esa vieja definición del economista, espero que no se ofendan los economistas, que es la persona que tiene las herramientas para explicar las predicciones que hizo no se cumplen, las predicciones que hizo con esas mismas herramientas no se cumplen. Es un poquito, yo no sé si ustedes, algunos tienen que ser fanáticos generacionalmente de Hermann Hesse, es el Last Bid Game, el juego de los avalorios, el de a ver cuál juega mejor, cuál hace mejor ese juego que no lleva a ninguna parte, sino a ver cuál es el que lo hace mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Espero no haber sido muy largo. Gracias, Juan Manuel. Excelente, muy completa tu presentación. Un aplauso virtual que te estamos dando. Nos queda relativamente poco tiempo, se nos prolongó un poquito, pero creo que